Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. El viaje comienza. Nuestro destino, descubrir esos mundos ocultos que existen ahí fuera. Y ya partimos. Esto es Radio Nacional y has entrado en el espacio en blanco. Ahora pues comenzamos cuando pasan algunos minutos de las 2. La 1 en las Islas Canarias, desde el estudio 202 de la Casa de la Radio Madrid, llegando hasta ese rincón del planeta donde nos escuchas esta noche con un programa especial del Espacio en Blanco. Un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, estar aquí y compartir este tiempo de radio en la madrugada. La bienvenida a nombre de Natalia Sotillos, en la realización Rosa Rodríguez, en la producción, y Miguel Blanco que os habla. Como digo, un placer estar aquí con vosotros. Abrimos nuestros canales de comunicación, las redes sociales, en Twitter y en el Face, buscáis Blanco Radio y ahí estamos con los saludos para todos. Podéis mandar vuestras sugerencias, peticiones, preguntas y serán atendidas. Esta noche nos esperan muchos temas especiales. Este es un avance, disfrutarlo. Esta noche nuestro viaje pretende llevarnos hasta Shangri-La. ¿Recordáis la leyenda? La tierra de la eterna juventud. Hacia su búsqueda nos lanzamos esta noche junto a un invitado muy especial. Claves, sistemas y todo un modo de vida para conseguirlo. Habrá más. La iluminada de la Algaida, toda una misteriosa historia que hoy queremos recuperar. Y para terminar, los visitantes de dormitorio. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Disponte a disfrutar y, si se puede, conseguir la eterna juventud. Esos son nuestros temas, nuestras intenciones de hoy, y llegan con invitados de lujo. El primero, toda una leyenda, no os lo perdáis, con él los dejamos. Esta noche nos visita un invitado de excepción. Hace ya muchos años nos enseñó los mitos que acompañaban la creación de una tierra como la nuestra en su obra Gárgoris y Avidis. Han pasado muchos años desde entonces. Hoy regresa a nuestro programa para mostrarnos el camino hacia Shangri-La. O lo que es lo mismo, hacia el secreto de la eterna juventud. Acompáñanos junto a Fernando Sánchez Dragó para descubrir algunos secretos acerca de la vida, de la salud y de la eterna juventud. ¿Existen los inmortales?
No, los inmortales no existen. Cuando yo hablo en este último libro mío de El elixir de la eterna juventud, bueno, eso es una frase hecha y la utilizo. En realidad debería hablar de la constante o permanente juventud. Lo que yo vengo a decir es que uno puede permanecer joven todos los años de su vida. Si esa vida dura 20 años, pues son 20 años de juventud, y si dura, como es la mía, 80 y aún no me he parado, pues tienes 80 años de juventud. Quiero decir que eso es algo que está al alcance de cualquiera. Te estoy mirando con las gafas y, joder, cómo se conserva este tío. Fernando Sánchez Dragó. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Felicidades porque tu cumpleaños es hace poco tiempo también. Nada, el 2 de octubre. ¿Sí? ¿80 años? 80 años. No, ni te lo crees. No, hombre, lo dice el registro civil, ¿no? No, en cierto modo es verdad, no me lo creo. Un poquito mejor, ahí está. En cierto modo no me lo creo, porque la verdad es que yo me encuentro prácticamente igual que a los 20 años, y desde luego sigo llevando el mismo tipo de vida que llevaba a los 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eso te lleva a no darte cuenta de que tienes 80 años, pero por otra parte, claro, estadísticamente te queda menos recorrido por delante, qué duda cabe, y eso puede a veces pues angustiarte un poco. Pero mira, yo creo, Miguel, que está también contado en este libro, que mientras tengas algo importante que hacer, importante para ti, no te mueres. Entonces, bueno, para mí lo más importante que hay en mi vida, por no decirte lo único que hay en mi vida, es escribir. Yo he sido escritor desde que eché los dientes, y mi obra es un anillos eslabonados. En cada libro sale el siguiente. Este libro mío, el último, es el número 42. Llevo 42 libros escritos, se dice pronto, y me quedan como mínimo 6 o 7. Sí. Entonces yo 6 o 7, por lo menos 8 o 10 años me va a llevar, con lo cual yo creo que esos años los aguantaré. Ojalá que sea más y que sigas así. Déjame que te presente, para quien no te conoce, que yo creo que no. Novelista, ensayista, has publicado 42 con un libro que se llama Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Has trabajado en Telemadrid, en Televisión Española, Canal Nou, Radio Cadena, lo que hablábamos ahora. Fíjate, Miguel, el otro día eché cuentas, porque cuando llegas a los 80 años, bueno, miras un poco atrás y echas cuentas, y me quedé verdaderamente muy impresionado. He escrito 42 libros, he publicado 7.000 artículos, grosso modo, he hecho 2.000 programas de televisión y 2.000 programas de radio. He sido 15 años profesor en 13 países diferentes de historia, de literatura, etcétera, y aparte de eso, pues 8 mujeres, 4 hijos, el más pequeño de 4 años y el mayor de 57. Yo siempre digo que tengo un hijo de mi edad. Es decir, que esa frase que va en la contraportada de este libro de Jung, que dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Bueno, yo verdaderamente la vida la he vivido. No estás enfermo. No, que va, no. En ese sentido ni en ninguno. Déjame que diga, un roble. En 2 ocasiones, Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta, el Fernando Lara, Premio Espiritualidad Martínez Roca, Premio Nacional de la Federación de Gremios de Editores. Casi todo te lo has llevado. Incluso Premio Ondas, ya que estamos en la radio. Yo te conozco, hablábamos aquí ahora micrófono cerrado, desde que escribiste Gárgoris y Avidis. Estuve en tu casa y desde entonces sigues dando leña y escandalizando. ¿Por qué? Y luego te voy a dar algunas críticas, luego hablamos del libro. Bueno, vamos a ver, yo nunca he tenido voluntad de escándalo. A mí, yo no me enfado nunca por nadie. Ese es otro de los factores de la buena salud, no enfadarse, tomártelo todo, tener sentido del humor y tomártelo todo a guasa. Mi frase favorita es: nada importa nada, ¿no? O esa otra de Santa Teresa que viene a decir lo mismo, que dice: ¿qué pasa? No, ¿cómo es? Dice, ¿qué pasa? Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, yo nunca, es decir, las únicas cosas que a mí me pueden molestar que me digan es crítico literario. Yo no soy crítico literario, yo soy escritor, que es lo contrario. Un crítico literario somos enemigos de clase, por así decirlo, los unos y los otros, o provocador. Porque yo nunca digo nada por provocar. Es verdad que a mi alrededor siempre se montan escandaleras, pero me ha pasado ya de niño. Es decir, yo soy una persona, y eso lo comprendo, es verdad, que tengo ideas provocadoras. Fui niño raro, un niño raro, un adulto raro tiene ideas provocadoras, pero yo no las digo por provocar. Ojalá todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que yo digo. De verdad, nunca he hecho en mi vida nada por provocar. Sin embargo, has provocado mucho. En aquel tiempo, bueno, déjame que hable de Gárgoris y Avidis. Para mí fue un libro que fue absolutamente revelador. Más que un libro, era una enciclopedia. Y me decías que ¿cuántas ediciones lleva? Bueno, acaba de salir hace 4 o 5 meses la edición número 74. Es el único libro que ha permanecido, apareció el Día de los Santos Inocentes de 1978, y desde entonces, al principio, durante los 3 primeros años, fue el libro más vendido, número 1 en ventas 3 años, y luego, bueno, ha ido ya un lento goteo, como es natural, pero siempre ha habido una edición en las librerías. Es decir, eso ahora es rarísimo, porque los libros ya sabes que llegan y no duran nada, desaparecen, y siempre ha estado ahí Gárgoris y Avidis. Hombre, yo creo, y perdona que lo diga, que eso es ser un clásico. Ese libro es un clásico, un libro que permanece casi 50 años en las librerías. Bueno, pues
pues es un clásico. Y yo lo recomiendo, y además se debería estudiar en las universidades, porque no te cuento la cantidad de cosas que aprendí leyendo ese libro. Todavía lo tengo. No se estudia. Este invierno me agradó mucho porque fui a la presentación de una tesis doctoral en la Facultad de Letras de Madrid, la Complutense, donde yo estudié además, y era una tesis doctoral basada, el título era El pensamiento religioso de Sánchez Dragó, y naturalmente se inspiraba sobre todo en Gárgolis y Avidis. Qué bien. Déjame que te diga, también te critican. En aquel tiempo, hace mucho tiempo, parecía que eras rojo, o ateo, o ácrata, y de repente se te ve en televisión rezando el rosario y que No, el rosario no, el Padre Nuestro. ¿No era el rosario? No, era el Padre Nuestro. Hombre, un rosario en televisión, la audiencia se hubiera ido a cero. Tú eres capaz. Tú eres capaz. No, pero... ¿Y por qué? Todas esas cosas que tú dices, es cierto, las he sido, pero las he sido por yo soy un catador. Soy un buscador, es decir, eso es lo lógico, ir probando todas las ideas, no las ideologías. Yo nunca he tenido ideologías, porque una ideología es un corsé. Hay que tener ideas y vas probando las ideas en una tentativa de aproximarte a la verdad, y te vas dando cuenta, hombre, de que ninguna idea es la verdad, y vas saltando de ideas en ideas, y así poco a poco, bueno, pues vas llegando a eso que se llama más o menos sabiduría, que es lo normal. Es decir, aquí no, en España es que te etiqueta, dice, este ha sido rojo, tiene que ser rojo hasta que se muera. Este es del Madrid, esto es lo que te dice, yo soy socialista hasta que me muero, o yo soy de derechas de toda la vida. Pues no, señor, ni ser de derechas de toda la vida, ni ser socialista hasta que te mueras, ¿no? Eso es lo lógico, pero España es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Existe Shangri-La? Que es el título de tu libro. Bueno, Shangri-La es un lugar legendario, naturalmente, que nace en una novela de James Hilton, Horizontes Perdidos, que fue llevada al cine en varias ocasiones. En esa novela pues se nos cuenta la peripecia vivida por un grupo de fugitivos que se escapan de una revuelta en un país del sudeste asiático y van a parar con la avioneta que los lleva a inclemencias meteorológicas, una avería, tal, tienen que hacer un aterrizaje de emergencia en un valle perdido del Himalaya, el Shangri-La, y ese valle está gobernado por un sabio lama, y bueno, y ahí toman unas hierbas milagrosas que impiden a la gente envejecer. Uno de los fugitivos se enamora de una chica que vive allí, de sangre noble, muy guapa, muy joven, etcétera, etcétera, y se la lleva, se fugan del valle, después, en fin, una peripecia también la fuga esta, y en el mismo momento en que salen del valle, esta chica se convierte en una vieja, requete vieja, y muere en brazos del hombre que la ama. Bueno, eso está contado precisamente al principio de mi libro, por eso lo he llamado Shangri-La, porque mi primer episodio clínico, Miguel, es cuando me hacen a los 6 años de edad algo que en aquella época hacían a todos los niños y ahora no, que fue extirparme las vegetaciones. Que ya sabes que, bueno, ibas al médico, que en mi caso además se llamaba el doctor Colmeiro, que es un nombre así como de película de vampiros, ¿no? Entonces te colocaba un aparato que te abría las mandíbulas y ¡zas!, metía unas tenazas y te arrancaba sangrando allí en una carnicería las vegetaciones. Y tenías que estar 2 días sin hablar y tomando solo helados, yogures, cosas así. Y entonces, bueno, yo estaba en mi camita y apareció mi tía, y mi tía, la hermana de mi madre, que era un amor, y me contó esa película, la de Ronald Colman, basada en la novela de James Hilton. Y a mí aquello me impresionó muchísimo. Y me di cuenta, Miguel, porque en realidad este libro es un libro que podía haberlo empezado entonces. Yo decido ser escritor desde a los 3 años. A los 3 años una señora visita a mi madre y me pregunta, ¿qué vas a ser de mayor? Nene. Y yo le digo, escritor, con 3 añitos. Y entonces decido ser escritor, y toda mi vida he querido ser escritor, y bueno, y lo he sido. Pero no cualquier escritor, Miguel. Es decir, un determinado tipo de escritor. Es decir, elijo un modelo de escritor que es el modelo de escritor que lleva una vida aventurera, la vida pericolosa. A lo Hemingway, a lo Jack London, aunque yo no sabía todavía quiénes eran Hemingway y Jack London, pero sí sabía quién era Guillermo, el famoso héroe de esta saga infantil, Travesuras de Guillermo, Guillermo el genial, Guillermo el conquistador, tal. Y entonces yo toda mi vida he querido ser Guillermo. Realmente mi modelo es Guillermo, mi vida es una tentativa de ser como Guillermo, ¿no? Y me di cuenta ya entonces, porque esto hasta un niño lo puede entender, es lógica elemental, que si quieres llevar una vida peligrosa tienes que tener buena salud. Para decirlo de una forma gráfica, si yo me voy a correr los toros en la calle de la Estafeta en San Fermín, si voy cojo, el toro me pilla, ¿no? Entonces conviene que y entonces me empiezo a preocupar muy de niño por la salud, de tal manera que en cuanto tenía la más mínima dolencia, pues lo primero que hacía era irme a la enciclopedia o irme a la biblioteca. ¿No ibas al médico? Iba después, o llamaba a mi madre al médico, pero entonces el médico, pero primero me informaba, cosa que sigo haciendo ahora, ¿eh? Yo defiendo la automedicación, y además no seamos hipócritas, todos nos automedicamos, ¿no? Y entonces ya cuando llegaba el médico por fin siempre se sorprendió, yo era un arrapiezo, 6, 7, 8, 9 años, y decía, caramba, este niño tiene mucha cultura médica, y era verdad, y así poco a poco fui acumulando una cultura médica que la he volcado en este libro, pero
cuando ya luego empecé a llevar de verdad vida periculosa, que si guerras, que si viajes por Asia, lugares exóticos, iba con la curiosidad del viajero, iba visitando los bazares, los mercadillos, los zocos, etcétera, y yo iba probando lo que la gente probaba. Y porque yo siempre digo que lo que otro ser humano puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Yo soy un cobaya. Y así poco a poco fui elaborando ese elixir de la eterna juventud que llegué a tomarme hasta hace muy pocos meses. Me tomaba durante 40 años, he estado haciéndolo 68 pastillas al día. ¿Qué me dices? Que llegó a ser bastante conocido, porque de repente me invitaban a ir a un programa de televisión, oye, háblanos del elixir, ¡paf! Y yo sacaba ahí un montón de pastillas impresionante. Y entonces, bueno, por ejemplo, no sé, personas como Pablo Motos, como Imanol Arias, etcétera, toman parte de mi elixir, ¿no? Y bueno, y así poco a poco fui elaborando el elixir de la eterna juventud. Oye, que debe funcionar, Miguel, porque en primer lugar aquí me tienes. Bueno, tú estás... Y en segundo lugar, o sea, el libro este aparece al mismo tiempo que aparece este libro, ha aparecido la semana pasada, vaya, pues se ha puesto a la venta una caja preciosa, elegantísima de diseño, no tiene nada que ver con la editorial Planeta, es una iniciativa de un empresario muy conocido que ha dicho, vamos a lanzar al mercado el elixir Drago. Y entonces esta caja lleva 8 botes, con 28 pastillas cada bote que corresponde, hay que tomar 8 pastillas al día, a diferentes horas del día. Más o menos es el resumen en 8 pastillas de esas 68, que ahora ya solo son 40, que formaban mi elixir. Entonces ha elaborado sobre este elixir mío, elixir Drago, rebelión contra el envejecimiento se llama, se vende en las parafarmacias, en el Corte Inglés, etc. Entonces la Universidad de Murcia ha elaborado un informe, los servicios médicos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, sobre mi elixir. Ya tengo 90 páginas de informe, un informe científico, lleno de gráficos, lleno de latinajos científicos, lleno de cifras, etcétera, y ha llegado a la conclusión de que, por supuesto, no es dañino para nada, pero no solo no es dañino, sino que es beneficioso en todos los parámetros de la actividad humana, desde la deportiva hasta la actividad que se ejerce entre las sábanas, vaya. Con lo cual yo ahora bromeo, Miguel, y digo, bueno, no me van a dar nunca el premio Nobel de Literatura por muchas razones, y entre otras porque soy demasiado políticamente incorrecto para que me den un premio así, aparte de otras razones literarias, pero a lo mejor me dan el premio Nobel de Medicina. Oye, porque si yo, arrastrado por el talento, por el olfato de escritor, es decir, sin ninguna formación ni médico, ni químico, ni biólogo y tal, he dado con un elixir que funciona, pues, chico, en fin, un respeto, ¿no? Te iba a preguntar que cuál era el elixir de la eterna juventud, ya lo has adelantado. Al final quiero que me lo vuelvas o que me des algunas fórmulas. No lo he adelantado, es complejo, no te creas que es solo cuestión de pastillitas. Sí. Es también cuestión de filosofía. Este es un libro narrativo y es un libro filosófico, es un libro reflexivo. De eso quería hablarte. ¿El Eros y el Tánatos siguen siendo las fuerzas que controlan este mundo y nuestra vida? Pues sí, sin duda alguna. Es decir, el Eros es la energía. Lo que, en fin, en Occidente llamamos la libido, lo que llaman el ki, en China o en Japón, lo que el filósofo Bergson llamaba el elan vital, el impulso vital, el anima mundi, que decían los paganos. Eso es la energía y eso es el eros. Y bueno, la muerte, inevitablemente, pues la muerte es algo que está ahí y que no tenemos que cerrar los ojos a ella. La muerte enseña muchas cosas. Acercarse a la muerte, de todas las cosas que yo he hecho en la vida, lo más pedagógico que he hecho ha sido aquellas veces en las que de una forma o de otra, por distintos motivos, he estado a punto de morir. Incluso en cierto modo me he muerto, porque todos estamos muriéndonos constantemente. Tú ya sabes que cada 7 años no hay una sola célula en el organismo de las que tenías antes, con lo cual tu cuerpo, soma sema, el cuerpo es una tumba, decían los griegos, tu cuerpo ya no existe y sin embargo la conciencia de la propia identidad sigue existiendo. Tú te miras al espejo, no hay una sola célula en tu cara como la que había 7 años atrás y sin embargo tú sigues sabiendo que eres Miguel. ¿Dónde está ese misterio? Eso es el alma, eso es lo que llamamos el alma. Hay gente que dice el alma no existe, es igual, vamos a pelearnos por las palabras, llámalo espíritu, llámalo como te dé la gana, pero eso es un misterio que hasta ahora nadie ha conseguido descifrar. ¿A estas alturas de tu vida crees en Dios? Bueno, yo creer no creo en nada, yo no soy un hombre de fe, yo soy, o pretendo ser un hombre de conocimiento, es decir, yo creo en aquello que verifico y no creo en las cosas que no puedo verificar. Entonces realmente a Dios no se le puede verificar, nadie ha verificado a Dios. Yo lo que creo que existe es eso que te acabo de decir, el alma del mundo, eso que Dante en la última estrofa de la Divina Comedia decía, l'amore que il sol muove e le altre stelle. Eso existe, es evidente que esa energía existe y esa energía es lo más parecido a Dios con lo que yo he entrado en contacto y he entrado en contacto de muchas maneras. Claro. Eso luego quiero que me cuentes. ¿Y existe la vida después de esta vida? ¿Has estado a punto? Vamos a ver, yo he pensado mucho, he tenido muchas experiencias de este tipo, he escrito también bastante sobre el asunto. A mí me parece que lo lógico es que exista.
vida. Es decir, evidentemente no tengo la certidumbre absoluta, porque esa certidumbre solamente la puede tener el que se muere, ¿no? Pero vamos, a mí me parece la hipótesis, es una hipótesis, pero me parece la hipótesis más lógica, y hay infinidad de pruebas, de hechos que la avalan. ¿Te refieres a reencarnación también o solamente...? Dentro de lo que es la vida en el más allá, es decir, dentro de lo que es la posibilidad de que el alma o el cerebro no necesite el soporte físico, lo que es, la conciencia no necesite el soporte físico del cerebro, bueno, ahí la reencarnación es una hipótesis más. Y también te vuelvo a decir lo mismo, dentro de las 1001 hipótesis que las distintas religiones o filosofías han ido lanzando sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos, la más lógica es la reencarnación, porque ¿cómo se explica el carácter? ¿Cómo se explica que yo a los 3 años diga que voy a ser escritor y toda mi vida esté volcada en ese camino? ¿Cómo se explica que Mozart a los 5 años componga sinfonías? Cualquiera que haya tenido un hijo o cualquiera que haya tenido un gato, y yo sé que tú tienes gatos como los tengo yo, se da cuenta de que no hay 2 gatos iguales ni 2 niños iguales, que todo el mundo viene con un carácter previo a la muerte. Es decir, eso viene de alguna parte. En la ciencia occidental te podrán decir que es genética, ADN, cromosomas, lo que sea. En Oriente te dirán esto es karma, pero sea karma o sea genética, venimos al mundo ya desde alguna parte, traemos algo al mundo, no venimos vírgenes. ¿Y esta vida tiene sentido entonces? ¿De alguna manera hemos planteado lo que venimos a hacer aquí? Yo creo que no solo la vida tiene sentido, que es que si no descubres el sentido de la vida, es decir, que es descubrir el sentido de tu propia vida, es el noscete ipsum, es el conocerte a ti mismo, entonces nunca tendrás eterna juventud de ningún tipo. Quiero decir que el niño nace con una vocación, siempre hay una vocación. Puede ser una vocación de ser artista o puede ser una vocación de ser ebanista, no importa, ¿no? Y luego poco a poco llevamos al niño al cole. Y bueno, ya decía Bernard Shaw, y lo digo yo también, que Bernard Shaw decía, mi educación terminó cuando lo llevamos al colegio. Y ya en el cole empiezan los padres, los profesores, los maestros, los políticos, los curas, todo el mundo a decirle al niño quién es, lo que hay que hacer para ser bueno. Lo van convirtiendo, bueno, es un ciudadano sumiso, que paga sus impuestos, que vota cada 4 años, etcétera, ¿no? Entonces el niño se olvida de quién es y se convierte en un adolescente. Y todos sabemos lo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia, vas dando tumbos, estás tarumba, no sabes quién eres, tal. El problema es que la mayor parte de la gente, ahora sobre todo, ya no sale nunca de la adolescencia. Yo leía hace unos años un cuento en 6 palabras, publicado por la revista Smith, que es una revista digital que hay en Estados Unidos, que había convocado concursos de microrelatos en 6 palabras, basándose en un cuento, efectivamente, en 6 palabras de Hemingway, que pone los pelos de punta. Es una tragedia condensada en 6 palabras. El cuento de Hemingway decía: se venden zapatos de bebé sin estrenar. Bueno, y entonces entre los muchos cuentos que llegaron a este concurso llegó uno que describe perfectamente lo que es la vida del hombre medio en estos tiempos. Dice: nacimiento, infancia, adolescencia, 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 muerte. Vivimos en un mundo de adolescentes. Y bueno, los adolescentes se han olvidado de quiénes son, entonces, bueno, viven como marmolillos, no se enteran. Hombre, yo en mi libro hago mucho hincapié en lo que Platón llamaba el auriga. Es decir, cuando nacemos, efectivamente, somos como una auriga, y que vamos en una carroza, y esa carroza va tirada por 4 caballos. El primer caballo es el cuerpo, y hay que cuidar el cuerpo, pero no obsesionarse con el cuerpo, porque entonces acabas convirtiéndote, ¿no?, en un culturista, en una modelo o en algo parecido. O en un magnate de las finanzas, porque el cuerpo es materia. Bien, el segundo caballo, el sexo. ¿Qué es eso? La energía, la fuerza, la libido. Tienes que aprender a manejarlo. Te puede llevar muy lejos, te puede llevar incluso demasiado lejos. Hay que practicarlo con cabeza, sin exceso. Hay que embridarlo. Ya tenemos 2 caballos. Tercer caballo, la cabeza, la razón. Somos seres racionales, naturalmente que tenemos que utilizar la cabeza. Pero si apuestas exclusivamente a lo que tu cabeza te dicta, bueno, te puedes convertir en un filósofo, en un hombre inteligente, en un científico, pero no pasas de ahí. Y luego hay un cuarto caballo que es el corazón. Son los sentimientos, que son las emociones, que también son muy importantes, pero tampoco puedes, con este buenismo generalizado que hay ahora, convertirte en una especie de animalito de Walt Disney, ¿no? Entonces el hombre que consigue dominar esos 4 caballos, cuerpo, sexo, músculo, sexo, corazón y cabeza, entonces ya consigue que la carroza, el auriga, te lleve a ti mismo, te lleve a tu destino. Ahí es cuando el hombre ya se convierte en inmortal. Ahí es cuando el hombre se ha fabricado, se ha construido un alma. Yo creo que cuando nacemos nos dan la oportunidad de construirnos un alma, pero que si no aprovechamos una vida, o quizá varias, como dicen en Oriente, para construirnos ese alma, perecemos y nos extinguimos. En cambio, el alma, por definición, es inmortal. Si uno se ha construido el alma, ya no se muere nunca. Sigue los informativos en Radio Nacional. Hoy tenemos un plato fuerte en la publicación de... Desde las 6 de la mañana, Alfredo Menéndez te cuenta cómo viene el día. De nuevo en España, en la A las 2, Fernando Martín
te acerca la actualidad. Y a las 8 de la tarde, en el 24 horas, Miguel Ángel Domínguez analiza lo más destacado de la jornada. La información mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Disfrutando esta noche con Fernando Sánchez Dragó. Le he dicho unas cuantas palabrotas ahora a micrófono cerrado. Qué bien lo cuentas y qué claro lo tienes. Hay alguien que no... Y todo esto, déjame que lo diga a los oyentes, de todo esto que estamos hablando, que es aparentemente filosofía o cosas muy profundas, lo cuentas en el libro. Sí. No solamente hablas de fórmulas, de pastillitas para estar joven, sino de toda esta serie de cosas. Mira, yo defino esta tentativa de no envejecer, lo defino como es ciencia, es conciencia y es arte. Hay un arte de no envejecer, hay una ciencia que está, por ejemplo, en las pastillas, en el estudio de tu genética, y luego hay conciencia, porque si no llegas a estas conclusiones que yo acabo de exponerte acerca del alma, etcétera, no vas a ser joven nunca. Si no tienes la conciencia limpia, si tú no te puedes mirar por las noches al espejo y sostener tu mirada, si estás reconcomido por los remordimientos, por la avaricia, por la envidia, por los pecados capitales, por los sentimientos de culpa, eso lo vas a somatizar seguro, vas a tener mala salud seguro. De tal manera que el arte de no envejecer, la ciencia de no envejecer y la conciencia de no envejecer tiene tres grandes factores, tres grandes vectores. Uno, por supuesto, es la genética. Bueno, la genética no tiene mérito alguno, nos viene dada. Uno tiene mejor genética o peor genética, pero se puede cuidar, se puede fortalecer, se puede abrigar, se puede amparar. Ahí es donde intervienen las famosas pastillas. Luego hay un segundo factor importantísimo, que este ya es filosófico, es un estilo de vida. La ingesta de esas pastillas tiene que ir acompañada de un estilo de vida saludable y de la fuerza de voluntad necesaria para seguir ese estilo de vida, porque a veces puede ser muy incómodo, y al mismo tiempo tiene que ir acompañado, así lo expongo yo en el libro, por el instinto de libertad. No hay que ser integrista de nada. Es decir, que yo ya sé que la carne roja de vaca es mala para la salud, y triglicéridos y colesterol y todas esas cosas, pero si un día te apetece tomarte un chuletón de buey, tómatelo. Es decir, la libertad es muy importante, es una envoltura de todo esto, y también el sentido del humor, no tomarse en serio nada y sobre todo no tomarte en serio a ti mismo. Y luego la risa. La sonrisa. La risa y la sonrisa son remedios fantásticos, ¿no? Hay gente que nace con vocación de vejez, gente que nace vieja y muere vieja, y hay gente que nace con vocación de juventud, y sea cual sea su edad sigue siendo joven. La risa y la sonrisa es muy importante. Tú mira a la gente. ¿Tú alguna vez me has visto a mí que no esté sonriendo? Estoy siempre sonriendo, siempre. Nací así. Hay una foto, la solapa, yo he puesto en la solapa de este libro, bueno, como es el elixir de la eterna juventud, he puesto una foto que es la primera foto mía que existe, o sea, Dragó bebé. Estoy ya sonriendo, ¿no? Y luego hay, Miguel, un tercer factor, también filosófico importantísimo, que es eso, el carácter, la filosofía de la vida. ¿Cómo encaras la existencia? ¿Qué es lo que pretendes hacer con ella? Encontrar un sentido a tu propia vida. Esas tres cosas, esos tres sumandos arrojan la buena salud y la juventud. Podríamos estar contigo mil años. A esto no nos enseñan, Fernando, en ningún sitio, ni en la universidad, ni en ningún lugar. Quizá nos enseñan a ser siempre adolescentes, a que sigamos entontecidos. Claro, ¿dónde se aprende eso? Bueno, viajando como tú, viviendo viajando, se aprende también leyendo, que duda cabe, se aprende hablando con la gente, se aprende mezclándote con la vida, se aprende saliendo a la calle, se aprende, hombre, siendo un poco audaz, apostando. Por ejemplo, tú antes me decías, bueno, que mucha gente me acusa de que yo he ido cambiando. Se aprende cambiando, tienes que ir probando de todo y entonces vas descubriendo, en fin, qué es lo que verdaderamente es útil, es eficaz, etcétera. Y bueno, es que se aprende también de los filósofos. Lo que pasa es que ya no hay filósofos. Vamos, como sabes perfectamente, incluso la filosofía ha desaparecido de los planes de estudio prácticamente. Yo tuve la suerte de estudiar un bachillerato, el viejo bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, que eran 7 años de bachillerato, donde no había separación alguna de ciencias y letras, y donde, por ejemplo, había 4 años de filosofía, 3 años de ciencias naturales, historia universal, historia de España, literatura, todo era fantástico. Bueno, todo eso ha desaparecido. En estos momentos es tremendo lo que está pasando. De hecho, todos adolescentes. Luego te preguntaré sobre el futuro. Como decía esa máxima griega, que no sé dónde estaba, todo sin exceso. Hay que probarlo todo, hay que vivirlo todo. Yo te digo dónde estaba en Delfos, estaba en el Eleusis, es decir, había 2 grandes principios. Uno era, conócete a ti mismo, noscete ipsum, hemos hablado ya de eso, y el otro era nada en exceso. Los cátaros decían, al hombre justo todo le está permitido. Estaban diciendo lo mismo, es decir, si tú eres un hombre justo, si tienes la conciencia tranquila, te apetece comer carne, come la puñeta, no pasa nada, ¿no? Sé libre, ¿no? Entonces sí, nada en exceso, todo puede hacerse sin exceso y nada puede hacerse con exceso, nada. Es decir, que si yo esta botella de agua enorme que me habéis traído, que tengo en estos momentos,
pues me la bebo íntegra, bueno, no me va a sentar bien, ¿no? O sea, no, aunque el agua en sí sea inofensiva, ¿no? Hay que hacerlo todo con cabeza y con corazón. Camino con corazón y también camino con cabeza. Me has dejado mucho en alguna parte de tu libro. He leído, no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero he estado disfrutándole hoy rápidamente. Yo creo que estabas en Camboya, en un resort de esos, a orilla de un río, estabas escribiendo, no había televisión, no había nada, y eso lo definías como... Bueno, lo más cercano al paraíso terrenal que yo he conocido es este sitio, al cual voy muy a menudo. ¿Camboya? Se llama en Camboya, en un lugar... Camboya, como todo, está siendo devastado por el turismo y por los chinos que llegan y por el desarrollismo y por todo esto, pero queda una pequeña ciudad en la costa que se llama Campo... Ya lo sé, ya lo he dicho, tienes razón. Casi. Son un bocaza, sí. No pero bueno, en esta ciudad, a 8 kilómetros hay este lugar, que es un lugar de búngalos de madera, en fin, muy elementales, muy sencillos, se come muy bien, comida estilo francés, de estilo oriental, es baratísimo, te cuesta $20 el día, todo, el búngalo, la comida, el desayuno, la cena, todo, y es verdaderamente el lugar más hermoso que yo he visto en mi vida, a orillas de un río que en realidad no es un río, es el mar, es agua salada que se mete como un río en un amplio estuario y que parece uno de estos ríos tropicales, de palmeras, es el mejor lugar de la tierra. ¿Has estado hace poco allí? Sí, hace 7-8 meses y ahora me voy a volver a ir para allí. Porque además allí, vamos, te sobra el tiempo, te sobra todo. Escribes 10 horas al día y todavía tienes otras 10 para pensar y pasear. Y, en fin. ¿Vas solo con la familia? Ay, Miguel, ya me conoces, hombre, suelo ir con una mujer. No forzosamente con la familia. He ido alguna vez con la familia a esos lugares, pero la verdad es que, y esto está en este libro, este libro viene arropado por una historia de amor. Una historia de amor potentísima. La historia de amor más potente que yo he conocido en mi vida. No me digas, ¿verdad? Vamos, un choque de locomotoras. Sí. Y además, bueno, hay un texto de esta mujer, que Ana Grau, es una escritora y periodista conocida, que trabaja también en Radio Nacional, en los desayunos de Televisión Española, y etcétera, y en otros muchos sitios, y es una historia que dura ya desde hace 2 años. Entonces ella escribe el primer texto, escribe muy bien, y escribe el último texto del libro al que todavía no has llegado. Bueno, entonces este sitio que te digo, pues muy a menudo en los últimos tiempos he ido acompañado por esta mujer, con la cual estoy viviendo la historia de amor más importante de mi vida. Es sorprendente que a los 80 años te suceda eso. Y cuando digo, y lo dice ella, o sea, no es una chulada de Dragó, porque ella misma da este testimonio, por ejemplo, incluso en el terreno sexual. Yo jamás en mi vida he tenido la intensa actividad sexual que tengo en estos momentos, de verdad, ni a los 20 años. Quería llegar ahí. Yo me alegro mucho de esa historia, me alegro muchísimo. El sexo es algo vital que te da... que te puede ayudar a estar... Para mí ha sido primordial, pero no para todo el mundo. Yo creo que en todo eso forma parte del carácter. Cada persona tiene un pecado capital que la caracteriza. Hay gente que tiende a la envidia, que tiende a la avaricia, que tiende a la soberbia, que tiende a la gula, que tiende tal. En mi caso, ese pecado capital ha sido siempre la lujuria. Un pecado es energía pura. La lujuria es energía pura. El problema es que te puede llevar muy lejos. A mí me ha llevado muy lejos en ocasiones. Yo, de verdad, Miguel, si no hubiera sido por el sexo, por la lujuria y por las mujeres, mi vida hubiera sido un remanso de paz. Todos los líos en los que yo he metido en mi vida ha sido, en fin, a causa, no por culpa de, sino a causa de las mujeres y del sexo. Ahora bien, cuando ya tienes 80 años, aprendes a gobernar el sexo es energía pura. Es decir, entonces realmente te sientes con una potencia extraordinaria. Yo incluso, ya para subrayar todavía más esto, he empezado a tomar, y lo cuento también en el libro, muy al final, porque esto lo he incorporado a mi elixir de la eterna juventud hace aproximadamente 1 año y medio, testosterona. Sí. Bueno, la testosterona, cuando dices me pongo 100 miligramos de testosterona, 2 tomas al día, es un gel que lo venden en las farmacias sin receta, vamos, que te lo frotas o en la cara interior de los muslos, o en los hombros, en zonas del cuerpo donde no haya vello, para que la absorción sea más profunda. Lo toman también las mujeres, en dosis inferiores a los hombres. Por ejemplo, Ana lo está tomando también, empezó a tomarla casi al mismo tiempo que yo. Y bueno, tú dices testosterona y todo el mundo piensa inmediatamente en el sexo. Sí, vale, por supuesto que sirve para el sexo, pero sirve para todo. Es decir, para todas las funciones orgánicas, para todas las vistas, toda la fisiología, para la piel, para la energía, para la brillantez, para todo. Entonces, ya desde que tomo la testosterona, verdaderamente es que me siento como un toro de lidia. Me alegro también mucho de eso. Pero es quizá por eso
que el sexo pueda ser un camino para llegar a Dios, lo hayan controlado la religión y hayan dicho, en tu tiempo, pecado, no te podías masturbar, ibas al infierno. Qué cosa más absurda, ¿no? Qué cosa más absurda. El sexo, bueno, en el sexo se habla, antes me preguntabas por la muerte, siempre se dice que el orgasmo es la petite mort. Bueno, el sexo practicado de una determinada manera, alcanzas no la petite mort, alcanzas la gran mort. Es decir, si en ese momento hay orgasmos en los que si en ese momento te hacen un encefalograma, das prácticamente coma, das encefalograma plano, estás muerto, te has fundido con el cosmos. Y hay otros caminos, no es el único camino, pero uno de los caminos para alcanzar esa fusión con el cosmos, el éxtasis, esa ebriedad, donde la que decía Claudio Rodríguez, uno de los caminos para alcanzarlo más al alcance de todo el mundo es el sexo. Y quizá por eso lo han prohibido, lo han pecado. Claro, el sexo es libertad, el sexo te da un impulso. Entonces las religiones, los partidos políticos, las ideologías, etcétera, siempre han querido sofrenar el sexo. Entonces fíjate que en estos momentos estamos viviendo en un mundo donde hay una oleada de puritanismo salvaje. La libertad de costumbres, la antigua libertad de costumbres ha desaparecido por completo. Todo es puritano, todo es puritano. Pasará, porque la historia universal se mueve siempre por ciclos. Ya decía Zorín, vivir es ver volver. Después de un periodo de puritanismo viene uno de libertinaje y después de uno de libertinaje vuelve el puritanismo. Bueno, a mí me ha tocado vivir los dos. Claro, una vida de 80 años dan mucho de sí, ¿no? Yendo a otro tema, estuviste a punto con una enfermedad, no sé si con una enfermedad, te tuvieron que hacer una intervención por ahí de cambiarte unos cuantos cables o fontanería, ¿no? No fue una enfermedad, yo no llegué a tener infarto, pero es verdad que estaba a punto de sufrir un infarto que habría sido letal. Entonces, me hicieron una intervención quirúrgica, me pusieron 3 bypasses hace ya de esto 12 años en el corazón, y bueno, eso también está contado en este libro y está contado en un libro anterior, porque yo entonces ya entre mis 42 libros hay 3 que tienen una clara intencionalidad terapéutica, además de otras cosas, ¿no? Pero Jodorowsky dice que que estamos viviendo, y en eso yo creo que como quieras, además de, de escribir, de contar sus historias, o pintar sus cuadros, o componer sus sinfonías, o luego sus canciones, o lo que sea, tiene el deber de contribuir un poquito a la sanación de sus semejantes. Entonces hay 3 libros entre los míos que tienen esa intención terapéutica. Uno es El sendero de la mano izquierda, otro es Kokoro a vida o muerte, en el que cuento, es un libro lleno de alegría, en el que cuento mi descenso a la tierra de los muertos a través de esa operación de corazón, y luego el tercero es el elixir de la eterna juventud, ¿no? Pero tú fíjate, a mí cuando me operaron del corazón, fue una experiencia extraordinaria. Yo recuerdo, lo he contado en varias ocasiones, está también contado en este libro, que cuando después de la operación, que fue una operación de un montón de horas, etcétera, amanecí, resucité, y eran como las 3 o las 4 de la mañana, empezaba a despuntar el alba. Fue como una experiencia muy parecida a esas de Raymond Moody, de la vida después de la muerte, del túnel y tal, porque estaba envuelto por la oscuridad, al fondo había luces, y en esas luces había ángeles. Los ángeles eran las enfermeras, que iban vestidas de verde, vestidas de blanco, y que acudían solícitas. Yo tenía un timbre ahí, acudían solícitas cuando yo pulsaba el timbre, pero lo fantástico verdaderamente fue que de repente, recién salido de la anestesia y de la operación, media hora después, lleno todavía de tubos, de tafetanes, de esparadrapos, de lo que fuera, me vuelvo así y veo arriba el ojo de Dios en el Sinaí. Veo un monitor de televisión que monitorizaba 8 curvas vitales mías: la presión sanguínea, la tensión arterial, la oxigenación, etc. Y eran unas líneas muy bonitas, así en zigzag verdes, ¿no? Y entonces empecé a mirarlas, pues como quien juega un poco al futbolín, y me di cuenta de que según lo que eran mis pensamientos, según que mis pensamientos fueran alegres, fueran depresivos, fueran tristes, fueran melancólicos, se modificaban las líneas. Y cuando subían por encima o bajaban por debajo de un determinado baremo, saltaba una alarma. Y entonces venía corriendo un ángel, venía corriendo una enfermera. Y yo le decía, no se preocupe usted, que lo he hecho yo con la cabeza. Enseguida se lo arreglo. Y se lo arreglaba con la cabeza. Y entonces aprendí a manejar las ondas cerebrales. Ese es el secreto de la inmortalidad, porque ya sabes que hay una serie de ondas cerebrales que van desde gamma, alfa, beta, alfa, delta, etcétera, etcétera, hasta el coma. Entonces, si tú aprendes a manejar las ondas cerebrales, en eso que se llama neurobiofeedback, es decir, neurorealimentación, tú visualizas a través de estos aparatos que se venden. Por ejemplo, se venden en España, vienen de Estados Unidos. Entonces aprendes a visualizar la forma de curarte. Por ejemplo, tienes la tensión alta, sabes lo que tienes que hacer para bajarla, y ya llega un momento en que no necesitas el monitor porque has aprendido de memoria esa conducta. Pero no solo eso, es que eso es el arte de morir. El arte de morir, es decir, lo que llamamos muerte, es un descenso gradual de los hercios
es decir, de la actividad eléctrica del cerebro, de los ciclos por segundo, hasta que ya llegas a un momento que es el coma, y eso ya no sirve para nada porque no eres consciente de lo que te sucede en el coma, aunque es un misterio también lo que pasa en el coma. Pero hay una fase que es la que va desde los 7 hercios, desde los 7 ciclos por segundo hasta los 4, en la cual tienes acceso a bolsas profundas del inconsciente personal e incluso del inconsciente colectivo. Y además son experiencias lúcidas, las memorizas cuando ya vuelves al estado beta, por ejemplo, que es el estado en el que tú y yo estamos en estos momentos, ¿no? No hablo de alfa, hablo de un estadio incluso inferior a alfa. Bueno, yo con aquel aparatito, aquella noche, aprendí a manejar estas ondas y desde entonces lo hago constantemente, y es una de las cosas más instructivas, más consoladoras y que me han llevado más lejos en la vida. ¿Te da la perspectiva de que hay estados alterados de conciencia que te pueden comunicar con otras dimensiones? Bueno, eso es la clave. Mira, Ken Wilber, que es uno de los grandes filósofos contemporáneos, como tú sabes, y buceadores de todos estos mundos, dice que a él no le interesan las religiones, las llamadas religiones míticas, que te cuentan camelos como que Moisés cruzó el Mar Rojo, o los hindúes que te dicen que el mundo se apoya en una serpiente, que la serpiente se apoya en un elefante, que el elefante se apoya en no sé qué, y cuando le preguntas en qué se apoya en no sé qué, cambias de conversación. Sí. O que te dicen que Jesús resucitó. Nadie ha resucitado nunca, por la sencilla razón de que Dios, si existe, no va a violar sus propias leyes, que son las leyes de la naturaleza. Todo eso son camelos. Entonces, ese tipo de religión a Ken Wilber o a mí no nos interesa lo más mínimo. Y lo que dice Ken Wilber es que a él lo que le interesan son las religiones místicas. El mística solo hay una. La mística es universal como la química o la física. No hay una química china y una italiana. La química es la que es en China y en Italia. La mística también. Tú lees un místico sufí, lees un místico de la cabra, lees un místico cristiano, un místico gnóstico, un taoísta, ¿verdad? Y te están siempre diciendo lo mismo, bueno, en un idioma diferente, en un sistema de metáforas y de símbolos y alegorías diferente, pero siempre dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque el místico es el científico por antonomasia, y el místico es un señor que tiene un laboratorio. Ese laboratorio es su conciencia. Entonces, a través de una serie de experiencias, que son experiencias límite, que puede ser el ayuno, la soledad, el arte, el sexo sagrado, la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas, el peligro, etcétera, etcétera, a través de estas situaciones límites, genera estados alterados de conciencia, y con la misma precisión con la que un químico estudia el movimiento de las bacterias o de los batracios en la pretina de un microscopio, el místico observa a través de los estados alterados de conciencia y llega a conclusiones que son universalmente válidas sobre los misterios del universo. Bueno, eso es lo que a mí me interesa en las religiones, eso es lo que me interesa en la mística, y a eso es lo que conducen estos estados hipnagógicos, que son siempre situaciones límites. ¿Y lo has vivido? Lo he vivido constantemente, es decir, precisamente como tuve desde muy niño esa vocación de vita pericolosa. Bueno, ahora, por ejemplo, Ana Grau y yo concretamente nos queremos ir a Siria. Cuando digo que nos queremos ir a Siria, hemos estado ya con el embajador y con el cónsul, y la semana que viene tengo una cita con el representante de la agencia de noticias siria en Madrid, porque nos vamos a buscar el peligro, porque donde hay peligro hay siempre verdad, Miguel. La gente tiene una idea de las guerras, se cree que los que no han estado en guerras se creen que en las guerras todo el mundo está 24 horas al día disparando tiros. No es así. La vida sigue. El herrero sigue golpeando el yunque, el escritor sigue escribiendo, el novio sigue besando a su novia, etcétera, etcétera. Pero se la está jugando todo el mundo. Hay esta sensación, hay ese contacto con la muerte. En cualquier momento eso puede terminar, y entonces ahí no valen coplas. Ahí todo lo que pasa es verdad. Es decir, ese es un laboratorio lleno de fermentos, lleno de efervescencias, lleno de levaduras, que para un escritor es el mejor territorio posible, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no desencadenaría nunca una guerra, líbreme Dios, pero si otros las desencadenan, yo voy allí, y allí es mucho más fácil tener este tipo de experiencias a las cuales me estoy refiriendo. ¿Podrías contarnos una mínimamente que hayas vivido? ¿Guerras? No guerra. Experiencia de conciencia. ¿Te has encontrado con Dios, la luz, los ángeles, esos seres que algunos místicos hablan? Hombre, vamos, las dos experiencias las dos vías que yo he frecuentado más y que me han llevado más lejos son clarísimas. Una es los enteógenos. El LSD, el psilocibes, la mescalina, el peyote, en fin, que esto que se tomaba en Eleusis. Sabes que yo ahora dirijo estos encuentros eleusinos donde intentamos más o menos rehacer lo que se hacía en Eleusis. Son sustancias que hay que tomar en el espacio sacramental y que efectivamente se llaman enteogénicas, dentro, teo,
Dios, el espíritu génico, es decir, son sustancias que generan el nacimiento del espíritu en el interior del hombre. Pero la más alta de todas, que te lleva exactamente a los mismos lugares y mucho más lejos, es la meditación. La meditación es la mayor experiencia, por supuesto, de conocimiento que pueda cometer el ser humano, y la mayor experiencia también de felicidad. Quien ha conseguido meditar, alcanzar ese estado meditativo profundo, sabe lo que es la felicidad absoluta. Sabes perfectamente quién eres, cuál es tu lugar en el cosmos, entiendes todo ese sistema de relaciones, porque todo en el cosmos está relacionado, todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, para eso la meditación, lo que pasa es que la meditación, que ahora está muy de moda, pero como todo se vulgariza, entonces la gente medita y cree que está meditando y no está meditando. Mira, yo cuando llegué a la India, Miguel, me explicaron, estoy hablando de los años 60, yo fui el primer hippie, yo llegué a Katmandú antes de que llegaran los hippies, de verdad, antes, ¿no? Y me contaron en la India, como suelen hacer siempre en Oriente, en forma de apólogo, un apólogo, una fábula, un cuentecillo para explicarme lo que era la meditación. Un cuentecillo precioso, el cuento de El cautivo y la princesa. Y es la historia de un cautivo que vive en lo alto de una torre, prisionero. En lo alto de una torre hay una ventana y tiene una mujer que lo ama y a la cual él lo ama también, la princesa. Entonces la princesa todas las noches acude al pie de la torre y habla, el prisionero en su ventana y ella al pie de la torre, y hablan y hablan y hablan, y ya luego se vuelve a ir. Y un día, después de muchas noches, la princesa aparece con una lucecita en la palma de la mano. Y el cautivo desde arriba dice, ¿qué será eso, esa lucecita? Y la princesa hace así, ¡fiam!, sube la mano hacia arriba y entonces esa lucecita echa a volar. Y es un escarabajillo, una luciérnaga, que llega y se posa en el alféizar de la ventana del cautivo. Y el cautivo, curioso, se inclina sobre esta luciérnaga, sobre esta mariposilla luminosa, y se da cuenta de que lleva atada a la patita un sedal, muy fino. Empieza a tirar del sedal. Y al cabo de unos cuantos metros el sedal está unido a un bramante. Empieza a tirar del bramante. Y al cabo de unos cuantos metros el bramante está unido a una cuerda. Empieza a tirar de la cuerda. Y al cabo de unos cuantos metros la cuerda está unida a una soga. Y entonces el prisionero amarra a un barrote que separa la ventana esa soga, se desliza por ella y se pierde en la noche acompañado por su amante. Bueno, la meditación es eso. Al principio es una lucecilla que aparece y desaparece, que viene y se va, muy tenue en el fondo de tu conciencia. Y poco a poco, si insistes, va cobrando cada vez más luz, cada vez más luz, cada vez más luz, hasta que lo ilumina todo. Desgraciadamente, Fernando, casi tenemos que terminar. Recuerdo que una vez te escuché decir que tenías una cámara de aislamiento sensorial. No, por desgracia no llegué a tener una cámara de aislamiento sensorial, me metí. Cuando en Madrid había, pero yo ahora no sé si hay, yo creo que no queda ninguna. Tenía localizada una y ¿sí? Yo he practicado algunas veces, tendría que ver si está y te digo si sigue funcionando. Claro, bueno, esto lo inventó John Lilly, que fue uno de los del movimiento psicodélico americano, junto a Timothy Leary, Alper, Metzer, etcétera. Lo utilizó mucho la CIA, y bueno, ya lo sabes lo que es una cápsula completamente aislada, tú te metes dentro y estás flotando, ingrávido, en una solución de agua mezclada con sal de Epsom, es decir, más o menos como en el Mar Muerto. Entonces allí no tienes ningún estímulo sensorial, estás aislado de todos los estímulos sensoriales y efectivamente caes en trance de meditación. Y bueno, para la salud es fantástico, sales de la cápsula de aislamiento sensorial, te miras al espejo, vamos, y te has quitado 10 años de encima, tu piel está más tersa, las arrugas han desaparecido, etcétera, etcétera. Sí, fantástica experiencia. Es lo que hacían en la antigüedad, yo de esto hablo también en el libro. Es decir, cuando tú lees a Parménides, que es el padre de la filosofía griega, Parménides era un chamán. Parménides era un médico, en fin, de los templos de Elea, y entonces se practicaba allí lo que se llamaba la incubatio. La incubación en definitiva, es que prácticamente agarraban al enfermo y lo colocaban aislado por completo de todo, como si estuviera muerto. Y lo mantenían allí, bueno, pues X tiempo. Y poco a poco el enfermo, a través de esta incubatio, de este aislamiento por completo de la fenomenología, del mundo de los fenómenos, se iba autocurando. Siempre bajo la vigilancia de un chamán, de un filósofo, de un Parménides, vaya. Curioso. Casi terminado, te digo. Carlos Castaneda decía que uno de los peligros del hombre de conciencia era la vejez. Ya, sí. Bueno, a mí cuando leí, el primer libro de Carlos Castaneda, yo lo leí antes de que apareciera en español. Tardó muchos años en aparecer en español porque lo prohibieron, pero lo leí en italiano. En italiano se llamaba A Scuola dallo Stregone, a la escuela con un brujo, se llamaba en italiano el primer libro, Las enseñanzas de Don Juan. Entonces, bueno, es un libro que me cambió la vida, a mí y a muchísima gente. Y bueno, ahí hablaba Carlos Castaneda, en uno de los capítulos más clarividentes, de los enemigos con los que se va topando efectivamente el hombre que se adentra en la tentativa de entender las cosas, en la tentativa del conocimiento, el hombre de conocimiento. El primer enemigo es la inteligencia.
te crees demasiado listo. El segundo enemigo es el poder, adquieres poderes. El primer enemigo es el miedo, el segundo la inteligencia, el tercero los poderes, que no tienes que utilizar, si los utilizas los pierdes. Y el cuarto enemigo decía, es la vejez. Hombre, yo los 3 primeros en aquella época, yo tenía 30 y tantos años, 30 añitos por ahí tenía cuando lo leí, en aquella época los 3 primeros enemigos, hombre, eran fáciles de entender, pero cuando llegué al de la vejez dije, bueno, entonces ¿qué hacemos? Porque todos vamos a envejecer hasta que te das cuenta efectivamente, y esto es lo que sustenta mi libro, ese es el argumento de mi libro, de que la juventud es una vocación, de que si naces joven y te mantienes joven, morirás también joven, de que no es una cuestión cronológica de edad unida a la fecha del registro civil. Yo en el libro cuento una anécdota que es casi mi anécdota favorita de toda la historia de la literatura, que es una anécdota de Stevenson, ese grandísimo escritor, de la Isla del Tesoro, etc. Entonces, Stevenson era un hombre de salud frágil y al mismo tiempo, como muchas veces lo somos los escritores, era un hombre bohemio, de vida disipada, noctámbulo, borrachín, mujeriego, etcétera, etcétera. Entonces un día fue al médico, el médico lo auscultó por aquí, le metió una cuchara en la boca, le dijo, diga usted, en fin, esas cosas que hacían y hacen los médicos, y cuando terminó le dijo, señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le contestó, doctor, siempre se muere joven. Bueno, ahí es cuando yo entendí lo que quería decir Carlos Castaneda cuando decía que la vejez es detenerse. La vejez es parar, la vejez es no tener ganas, la vejez es no proyectar, la vejez es jubilarse. Yo en el libro, donde digo muchas cosas, sin duda alguna que parecerán provocaciones, yo digo que la jubilación es una violación de los derechos humanos que debería estar prohibida por el comité correspondiente de Naciones Unidas. Me refiero naturalmente a la jubilación obligatoria y no me refiero al hecho de que un señor que ha estado toda su vida, el pobre, trabajando en la ventanilla de un banco, está hasta el gordo de la ventanilla del banco. Me refiero, vale, deja la ventanilla del banco, vas a cobrar una pensión, pero haz algo. Te gustará pintar, te gustará pensar, no te vayas a echar amiguitas a las palomas, no te vayas a jugar al tute, no te sientes en el televisor y te chupes 7 partidos de fútbol al día, haz algo, age quod agis, haz lo que haces, decían los antiguos. Terminamos casi. Te iba a pedir alguna fórmula, pero ya lo has dicho, y si no quería en el libro, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. ¿España sigue siendo mágica? No, que va a ser mágica España. España en estos momentos es todo lo contrario. Ya sé, yo he creado hasta 27 topónimos, todos ellos ofensivos, para hablar de España. Zangania, Vandalia, Analfabética, Futbolia, Gambonia, Jamonia, Caconia, por supuesto, vamos. No, España ha dejado de ser... yo ahora tengo la sensación de que Carlos Luisiavides, la verdad es que aquella España, que era una especie de viaje al País de las Maravillas, era un libro como el de Alicia, que me lo inventé, que lo soñé, algo así, porque todo eso ha desaparecido. Quedaría un poquito en las fiestas populares todavía, pero ni siquiera, porque ahora está todo reglamentado, todo codificado, todo encasillado, pero es la entropía. Es la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a enfriarse, todo tiende a morir. Entonces yo creo que el mundo en general, no solo España, está entrado en una fase de entropía, está entrado en una fase de extinción de los seres humanos. La hipótesis Gaia de Lovelock. Es decir, el ecosistema es inteligente, el ecosistema se defiende de quien lo agrede. En un determinado momento, por ejemplo, eran los grandes saurios los que lo agredían y los exterminó. Bueno, pues en estos momentos, ¿quién agrede el ecosistema? El ser humano. Y lo agrede de muchísimas maneras, por supuesto, con la contaminación, con el desarrollismo, con el asfalto, todo esto, pero lo agrede sobre todo con el crecimiento demográfico. Hay, Miguel, una inflexible ley zoológica, y las leyes de la zoología, en fin, de la naturaleza, se cumplen siempre, no admiten excepciones, que dice que cuando una especie animal se desarrolla por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Esto vale para las ratas y vale para los hombres. Bueno, sencillamente en el planeta no caben 7.000 millones de seres humanos, y menos aún caben 20.000 que nos dice la ONU, que dentro de poco seremos 20.000 y dentro de 50 años seremos 80.000 millones de seres humanos, los que sean. No puede ser. Entonces el ser humano ha entrado en fase de extinción. Lamento terminar con esto, pero bueno, para nosotros no nos va a pillar. A mí menos que a ti, porque te llevo 20 años más o menos, pero no nos va a pillar. Fernando, ha sido una delicia estar contigo. No te pido recetas, insisto, que lean este libro, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Buen viaje a Camboya, a ese lugar que ahora me dices dónde está, porque... Lo te digo sin micrófono cerrado. Sin que nadie se entere. Y ha sido una delicia estar contigo. Te siento súper bien y larga vida. El elixir de la eterna juventud lo has conseguido. Miguel, te deseo lo mismo. Muchas gracias.
Fernando Sánchez Dragó, nuestro primer invitado, nos ha llevado por los senderos de la inmortalidad. Os dejamos ahora con las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Nos espera la iluminada de la Algaida y otros misterios. No os vayáis, volvemos enseguida.